Muchas gracias. Son las 17 horas con 6 minutos. ¿Qué tal a todos los amigos, a las amigas que ya se han conectado a nuestro enlace, a este link para conversar o comenzar con este conversatorio que lo hemos planificado hace algunos días? Muchas gracias a las personas, a los amigos y amigas que ya se encuentren conectados para iniciar en este miércoles 7 de julio este conversatorio. Precisamente tenemos ya al invitado de lujo, el invitado especial, que se trata de el doctor Bolívar Lema Kinga, se encuentra presente. También queremos agradecer a nuestra amiga Justin, que está detrás del manejo audiotécnico y de sonido. Mi nombre es Marta Molina, estoy acá como moderadora de este conversatorio. Bienvenidos y bienvenidas. El nombre de la obra, como ya lo habíamos anunciado a través de redes sociales, es de los momentos probatorios en el Código Orgánico General de Procesos y aspectos teóricos importantes. La sana crítica como sistema de valoración de la prueba, segunda edición corregida y aumentada, producida por el grupo editorial ONI. Este es el motivo del tema de este conversatorio de hoy. Para eso también quiero dar antes que nada la bienvenida a la ingeniera Margarita Míguez. Ella es representante del grupo editorial ONI. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. Bienvenida a este conversatorio. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Martita. Bueno, les doy la bienvenida realmente a todas las personas que están presentes. Pues quiero invitarles también a participar en este conversatorio sobre nuestro libro de los momentos probatorios en el Código Orgánico General de Procesos y aspectos importantes. Y pues indicarles que a continuación también seguiremos haciendo nuevos talleres en función de todo lo que vayamos presentando. Bueno, bienvenidos a este conversatorio y esperamos que se pueda satisfacer cada una de las preguntas que los participantes hagan a nuestro autor, el doctor Bolívar Lema. Te doy paso nuevamente, Martita. Muchísimas gracias. A usted, Margarita, muchísimas gracias. Era las palabras de la ingeniera Margarita Míguez, representante, como ya le dijo, del grupo editorial ONI. Claro que sí, tenemos también acá en la plataforma el gusto de saludar y dar la bienvenida al doctor Bolívar Lema. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. El saludo para todos los participantes y los invitados a este conversatorio. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, doctor, adelante, por Ok. favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio muy útil para todos para intercambiar las ideas, los conceptos sobre este tema de gran relevancia jurídica. Muchísimas gracias, doctor, el doctor Bolívar Lema Kinga, autor precisamente de esta obra. Antes de iniciar ya con lo que nos compete con este conversatorio, quiero leer así de manera breve datos generales acerca de la trayectoria de nuestro escritor, de nuestro jurisconsulto, el doctor Bolívar Lema Kinga. Sus nombres: Bolívar Sandrino, apellidos Lema Kinga. Él estudió en la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, en la Facultad de Jurisprudencia. En la Escuela de Derecho es doctor precisamente en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República en el año 1999. En su trayectoria tiene algunos posgrados, como por ejemplo Diplomado Superior en Derecho Constitucional en la Universidad Técnica de Ambato en el año 2004. También tiene una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito en el año 2006. Tiene entre todas sus especializaciones una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, también realizada en el año 2008. Dentro de la amplia y larga experiencia del doctor, se encuentra que fue docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad Técnica de Ambato. También fue docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en el IAEN, docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en especialización de Derecho Procesal, docente igualmente en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, en la Escuela de Derecho, docente de la Universidad Metropolitana del Ecuador en la Escuela de Derecho y docente de las Américas
en la UDLA. Tiene una amplia experiencia el autor de esta obra, motivo del conversatorio para el cual estamos ahora reunidos aquí a través de esta plataforma. Entre la experiencia destacada vamos a mencionar, por ejemplo, el título El principio de la buena fe procesal en materia penal, una de sus obras, de la Universidad Andina Simón Bolívar, publicada en Quito en abril del año 2009, y también la constitucionalización del derecho, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, mayo de 2012. El doctor también ha sido articulista en la revista Novedades Jurídicas de Ediciones Legales y tiene varios artículos. Por ejemplo, vamos a mencionar unos dos destacados, como son el núcleo esencial de los derechos fundamentales, el derecho a la vivienda en un Estado constitucional y también el fraude procesal en el COIF. Así que muy amplia la experiencia y toda la trayectoria del doctor, que es el autor precisamente de la obra motivo de este conversatorio, de los momentos probatorios en el Código Orgánico General de Procesos y aspectos teóricos importantes. La sana crítica como sistema de valoración de la prueba. Hablamos de la segunda edición, corregida y aumentada por el grupo editorial ONI. Así que iniciamos así de manera oficial ya este conversatorio. Al doctor le invitamos a ver si es que lo cree necesario en breves minutos. Nos ayuda con la información del prólogo precisamente de esta obra, doctor. Mientras hace su exposición, iniciamos este diálogo, esta conversación y recibimos las preguntas y las respuestas de su parte. Así que iniciamos ya ahora sí oficialmente este diálogo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la obra se integra por 4 capítulos y que amerita tratarlos de manera somera. La primera parte tiene que ver con aspectos muy importantes para efectos de manejar lo que es la prueba. Ahí tenemos nociones relevantes sobre lo que es la prueba, definición de la prueba, como también los principios aplicables a la prueba. Estos son elementos importantes para poder manejar adecuadamente los momentos probatorios y la práctica de la prueba. Si ustedes no conocen los fundamentos, la esencia de lo que es la prueba, los medios de prueba, la fuente de la prueba, no van a poder, no se puede manejar adecuadamente el desarrollo de la audiencia y sobre todo la práctica de la prueba. Dentro de ese primer gran bloque también tenemos los principios, ¿no? Y en definitiva, uno de los principios de suma relevancia que como que pasa inadvertido en momentos determinados, nos encontramos con el principio de comunidad de la prueba, que es importante porque toda prueba que ingresa al proceso no le pertenece ya a la parte que propuso, le pertenece al proceso como tal. Y obviamente el juzgador y las partes involucradas en el litigio judicial pueden echar mano de aquellos medios probatorios que de pronto no hubieran sido ni ofertados por la parte que articula como defensa algún medio de prueba que se ha introducido en la causa. Avanzando en el contenido de la obra también tenemos la parte que se lo identifica como el derecho probatorio, que es una materia independiente y que trata específicamente de la forma de practicar, de introducir los medios probatorios. Estos medios probatorios nos ayudan a encontrar la realidad procesal. Esa realidad procesal que muchas veces es ajena a las partes y que ingresan al proceso con la oferta de la prueba. De ahí es importante hacer mención de que los momentos probatorios es la antesala para poder articular luego la evacuación de la prueba o adelantar la prueba, como otros en otra legislación los consideran, a la práctica en sí de los medios probatorios. Dentro de ese gran panorama tenemos también la producción de los medios probatorios. Dentro de esa producción encontramos el contradictorio, obviamente inspirado en el principio constitucional
de la contradicción, que es base fundamental del sistema procesal, y también, obviamente, es una de las reglas del debido proceso. Cuando ustedes revisan el artículo 76 de la Carta Suprema, determina reglas básicas, es decir, las más fundamentales del debido proceso, entre las cuales se cuenta el poder contrariar las pruebas ofertadas por la parte contraria y ser escuchado en igualdad de condiciones que es en lo formal y lo material, y sobre todo esto último, lo material, que nos permite articular ampliamente la defensa. Y obviamente ahí aparece otro derecho fundamental, que es el derecho a la defensa, es decir, a ser oído dentro del proceso en igualdad de condiciones, o como otros lo denominan, en igualdad de armas. Dentro también de ese panorama nos encontramos con el ofrecimiento de la prueba, la práctica de la prueba, y dentro de esa práctica de la prueba nos encontramos con lo que actualmente habla el Código Orgánico General de Procesos: la utilidad, la pertinencia, la necesidad y la conducencia de la prueba, que son elementos importantes a través de los cuales el medio probatorio ofertado ingresa al proceso y ingresa información de calidad. Hay que advertir que al proceso no se puede ingresar cualquier información, sino aquella que va a aportar y que va a permitir la construcción de una verdad procesal, a fin de orientar adecuadamente al juzgador para la toma de la decisión. Y cuando hablamos de toma de la decisión, nos encontramos en el panorama del sistema de valoración de la prueba, que es el capítulo final que está comprendido dentro de la obra de nuestra autoría, que es una segunda versión. La primera obviamente salió tiempo atrás, pero con los cambios que ustedes conocen perfectamente. A partir del año 2019, el COGEP experimentó algunos cambios sustanciales, y entre los cuales también determinados pasajes de oferta de la prueba fueron modificados y están tratados en esta obra, auspiciado por ONI, que de paso es una gráfica que contribuye a la investigación, que penosamente tenemos que reconocer que en nuestro país apenas se alcanza el 5% de la investigación que se hace, y entre ese 5% nos encontramos nosotros procurando en lo posible abrir puertas para a futuro que ese porcentaje aumente y tener una doctrina propia y que sea materia de exportación, como sucede con el derecho constitucional colombiano, que es un referente a nivel regional en cuanto a la materia de derecho constitucional, como los uruguayos en procesal, en penal los argentinos. Ojalá alguna vez tengamos la posibilidad de hablar como referente Ecuador, que exporta conocimiento, que es lo que nos hace mucha falta en nuestro medio, pero ahí luchamos, quienes tomamos la pluma y buscamos construir y plasmar los sueños, contrariando a veces argumentos expuestos en textos constitucionales o en textos legales que muchas veces no reflejan la realidad, porque puede haber normas que esconden injusticias, y obviamente es cuando nosotros tenemos que entrar a cuestionar, porque ahí se construye el conocimiento. No siempre el legislador tiene la razón al plasmar determinados textos, se les escapa ciertas cosas, o a veces cometen errores dentro de la técnica legislativa que no desarrollan en ocasiones adecuadamente. Ese es en resumen la estructura y el contenido por capítulos de la obra titulada Los momentos probatorios. La esencia de la obra es los momentos, la oportunidad de ofertar prueba, es decir, aquel momento en que el legislador considera que debe presentarse los medios probatorios o requerir la evacuación o adelantamiento de los medios probatorios
a través del auxilio judicial cuando de pronto no tenemos en nuestro poder o por restricciones propias no se tiene esa información, y a través del requerimiento judicial se puede viabilizar la recopilación de esos medios probatorios. Muchísimas gracias, el doctor Bolívar Lema. Él ha sido muy claro y conciso en la explicación de todo lo que implica esta obra motivo de este conversatorio. De los momentos probatorios en el Código Orgánico General de Procesos, aspectos teóricos importantes, segunda edición, corregida, aumentada e incluye la sana crítica como sistema de valoración de la prueba. Vale destacar que esta obra está destinada a estudiantes y profesionales del derecho comprometidos con un cambio cualitativo, con el propósito, sobre todo, de conocer cada uno de los pasajes de orden procesal que tenemos para el desarrollo de las causas o juicios con sus propias particularidades que contempla el mismo COGEP, como ya lo explicó el doctor Lema, para ofertar prueba frente a hechos nuevos que no solo se limita al instante de presentar y o contestar una demanda, sino frente a determinadas circunstancias que brindan otras oportunidades. Muchas gracias, doctor. Así que está abierto el conversatorio. Por favor, a las personas, a los participantes que están justamente, que forman parte de este conversatorio, les invitamos a que realicen sus preguntas. Si desean, pueden habilitar su micrófono o también pueden realizar sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Nosotros vamos a estar atentos a las respuestas. Básicamente, el doctor Lema, el doctor Bolívar Lema, está para eso, liderando también este conversatorio. Así que no sé si tenga de pronto algo más adicional que mencionar usted, doctor, y si no, ya daremos paso para las preguntas, y como lo reitero, está abierto entonces el micrófono de cada uno de los participantes para que la realicen, por favor. No, sí. A ver, sí, me parece que mientras vayan llegando inquietudes y me trasladen, ahí iremos desarrollando las respuestas. Por supuesto. Hasta tanto considero que vale la pena adelantar determinados contenidos o elementos que amerita en este conversatorio, que de pronto pueden aquello estimular alguna pregunta o una inquietud que se nos traslade. Cuando nosotros hablamos de momentos probatorios, nos encontramos con un abanico de opciones. Ese abanico de opciones lo establece el legislador en el COGEP. Y de la revisión de aquel cuerpo legal que establece la forma de desarrollar las causas judiciales, nos encontramos con 16 momentos probatorios. Puede ser que con el devenir del tiempo, con la práctica diaria y con la casuística que se presenta, aparecen de pronto otros momentos probatorios que no puedan ser referenciados en esta obra. Es la experiencia, el día a día de la práctica que hace que determinados aspectos aparezcan como nuevos, y eso de pronto va cambiando el panorama que inicialmente podamos tener de los 16 momentos probatorios que hemos encontrado. Dentro de ese gran abanico, si ustedes pasan revista el artículo 142, a partir de ese artículo y en adelante vamos a encontrar muchos pasajes de ofertas probatorias. Tiempo atrás, con el viejo sistema teníamos una etapa de prueba definida perfectamente, en donde se presentaban todos los medios probatorios. Incluso ahí aparecía la prueba sorpresa, que a veces dañaba toda la proyección jurídica que hubiera presentado la parte contraria o la parte actora también, según el caso. Un proceso judicial es una dialéctica en donde entran en juego dos tesis jurídicas. Esas tesis jurídicas entran en conflicto y se alimentan de la prueba. La prueba es el instrumento adecuado que establece el legislador para descubrir la verdad procesal. Pero no podemos presentar prueba en cualquier momento. Está definido perfectamente los instantes
procesales en donde aparece una primera oportunidad y una segunda oportunidad, lo llamaríamos nosotros así, para presentar prueba. La regla general es que al presentar la demanda se anexa, se oferta la prueba. Y si de pronto por restricciones propias no puedo acceder a un medio probatorio, para eso existe el auxilio judicial. Es decir, dentro de mi demanda voy a proponer que el juez de la causa oficie para recabar cierta información que por ser una cuestión personal no está en nuestras manos inicialmente, y a través de eso se viabiliza recabar esa información a través de los denominados medios probatorios. Posteriormente, nos encontramos con la posibilidad de reformar la demanda, y cuando reformamos la demanda puede presentarse otra oportunidad de ofertar prueba. Y también, si miramos la otra orilla del proceso, nos vamos a encontrar con la posición de la parte demandada, es decir, a quien se le ejerce la acción con el propósito de exigirle judicialmente el cumplimiento de una obligación o el resarcimiento de un derecho en el evento de haberse ocasionado algún perjuicio por su acción u omisión. Ahí, obviamente, el demandado, a través de los denominados excepciones, que son los instrumentos de orden procesal que goza el demandado para oponerse a la pretensión del actor. Puede haber una contestación a la demanda, puede haber una reforma a la contestación a la demanda, y en estos dos momentos, obviamente, se debe ofertar la prueba. No olvidemos también que puede haber hechos nuevos que motivan de pronto la reforma a la demanda, y hechos nuevos que motivan la reforma a la contestación a la demanda. Estamos ahí en los denominados momentos probatorios. En ciertos procesos, y propiamente en los de orden ordinario, siempre nos encontramos con la gran opción de una reconvención, es decir, una contrademanda, en que el demandado tiene la posibilidad jurídica de asumir la calidad también de actor, y dos pretensiones judiciales se van a sustanciar una misma causa, es decir, se puede presentar lo que otros denominan acumulación de pretensiones, en las que el demandado propone reconvención, y en esa reconvención, que en definitiva es una contrademanda, se tiene que ofertar también prueba. Y una vez formulada la reconvención, se debe correr traslado a la otra parte, que inicialmente, teniendo la calidad de actor, se transforma en demandado en función de la reconvención. Traslado que tiene como propósito que conteste a los fundamentos de hecho y de derecho de la reconvención, y al mismo tiempo, obviamente, como parte de esa contestación a la demanda, oferte prueba relativa a los fundamentos de la reconvención. Ahí tenemos otro momento probatorio o otro momento de oferta de prueba. También nos encontramos con la posibilidad de la mutación jurídica, que nosotros le denominamos. ¿A qué casos? A los casos de jurisdicción voluntaria, que cuando se presenta oposición, ese proceso de jurisdicción voluntaria se transforma en contencioso. Y ahí el legislador en el COGEP dice que en caso de oposición se transforma en procedimiento sumario, y la petición inicial habrá de entenderse como demanda y la oposición habrá de entenderse como contestación a la demanda. Y cuando se produce esa mutación jurídica, nos encontramos con otro momento procesal de oferta de prueba. En esa circunstancia se deberá considerar, dentro de esa petición inicial que luego toma la denominación de demanda, articular oferta de prueba.
Y la oposición inicial también considerarle como una oposición o una contestación a esa petición inicial o denominada por la conversión o la transformación en demanda. Ese es otro momento procesal que se tiene para ofertar prueba. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los momentos probatorios establecidos en el COGEF? Porque hay una taxatividad en cuanto a esos instantes procesales para formular oferta de prueba. Si no se oferta oportunamente, si no se aprovecha en esos pasajes de orden procesal o de oportunidad de ofertar prueba, no hay otra posibilidad jurídica de presentar nueva prueba o documentación que de pronto hubiere encontrado una de las partes procesales. Claro está que posteriormente puede aparecer un hecho súbito que permite encontrar nueva información, pero esa nueva información puede ser objeto de presentación en segunda instancia, cuando así lo amerita, dada la naturaleza de los procedimientos, en particular del procedimiento ordinario. No sé si en este pasaje del conversatorio tenemos alguna inquietud que se haya trasladado o en su defecto, si no sucede aquello, que me permitan continuar en el comentario respecto a temas puntuales de los momentos probatorios. A ustedes Muchas con su gracias, doctor. ¿Sabe qué? Estamos esperando las inquietudes, las preguntas, de pronto comentarios y sugerencias sobre esta interesante exposición de parte del doctor Bolívar Lema. Les estamos invitando a que participen porque esa es la idea de este conversatorio, precisamente dialogar. Lo tenemos aquí presente al doctor Bolívar Lema, quien está explicando y con todo conocimiento de causa y experiencia acerca de esta obra de los momentos probatorios en el COGEP y aspectos importantes. Solamente, doctor, le envían saludos del señor Paul Chávez, éxitos, querido doctor, una obra bastante interesante, y también se encuentra conectada Cristina Hortensia, quien igual envía un saludo, pero yo creo que si no tenemos otra inquietud, pues usted puede seguir con su intervención. Gracias, doctor. Gracias. Devuelvo el saludo a aquellas personas y a todos también que están conectados, un saludo cordial y les motivo a que expresen sus inquietudes. Estamos para retroalimentarnos y poder compartir los criterios en este mundo eh, voluble del derecho, que es la respuesta a los cambios que experimenta la sociedad. Bueno, retomando el asunto del diálogo sobre la obra, cuando hablamos de momentos probatorios, estos resultan en ocasiones fatales, porque si no presento la prueba en el momento en que amerita, por más prueba, entre comillas, eh, eh, contundente que pueda tener, si se pasó el momento procesal adecuado, no vamos a poder articular, utilizar, sacarle provecho a aquel medio probatorio que se nos quedó en el escritorio. Por eso en los momentos actuales hay que tener una dinámica de actuación física y mental también de suma importancia para efectos de si de pronto se me escapó la oferta de prueba y la parte demandada me contestan hechos un tanto dispares con mis afirmaciones como actor, ese también es otro momento procesal que se debe aprovechar para introducir prueba relativo a los fundamentos de la contestación a la demanda. Esta es otra oportunidad. Si de pronto por alguna razón se me escapó algo que no le puse, no le anexé a la demanda, ¿sí? No le hice constar como medio probatorio, pero si la parte demandada me da la oportunidad con su contestación, me presenta otros hechos que ameritan la contradicción y que puedo usar
de pronto un documento que se me quedó en el escritorio, esa es la oportunidad que debemos echar mano para de pronto reencauzar nuestra pretensión y subsanar el error que de pronto inicialmente se nos hubiera escapado. Bien, cuando se propone ya la prueba y de pronto hay en la fase de saneamiento o en la audiencia preliminar, el juzgador me inadmite algún medio probatorio, obviamente ustedes conocen que es susceptible de recurso de apelación. Ahí esa actuación probatoria se deberá practicar en segunda instancia. Y también en segunda instancia hay la posibilidad de que pueda presentar otros medios probatorios, pero también hay que revisar los presupuestos que exige el COGEP para en segunda instancia tener la posibilidad de presentar otros medios probatorios. Como por ejemplo, si después de notificada la resolución encuentro alguna documentación que no estuvo a mi alcance por determinadas razones, yo debo justificar los motivos por los cuales no estuvo al alcance de mi conocimiento esa información que aparece luego de notificada la sentencia. Entonces, ahí, al momento de fundamentar la apelación, tendré que anexar esa nueva prueba, ofertando bajo la denominación de prueba nueva y dando las razones por las cuales en ese momento, para conocimiento de segunda instancia, voy a anexar y estoy anexando dicho documento que me puede ayudar de pronto a revocar la sentencia que me hubiera sido adversa o de pronto a consolidar con mayores argumentos la sentencia que me hubiera sido favorable. Esos son oportunidades que uno tiene que estar muy al tanto, muy pendiente en el momento en que se va desarrollando un proceso. Cuando también hablamos de oferta de prueba, esa puerta nos traslada también a la práctica de la prueba, pero también para ofertar la prueba y luego anunciarla y practicar la prueba, aparecen los elementos de utilidad, necesidad, pertinencia de la prueba. No cualquier medio probatorio pueden ustedes ingresar al proceso. En la actualidad se habla que al proceso ingresa información de calidad. ¿Y cómo ingresa esa información de calidad? Ingresa a través de los medios de prueba. Y hay que también considerar que los medios de prueba lo establece el legislador. No queda a discreción de las partes procesales y obviamente tampoco del juzgador tomar como medio probatorio a cualquier cosa que se le ocurra, porque es el legislador el que traza el camino y determina en función de qué elementos se va desarrollando el proceso y qué objetos toman la denominación de medios probatorios. Si bien es cierto, tenemos libertad probatoria, eso sí, no podemos negarlo, pero también esa libertad probatoria, como todo en la actualidad, tiene limitaciones. Una norma, un principio no es absoluto, tiene sus límites propios. Y en la actualidad, no solo en la actualidad, incluso desde la Constitución del 98, cuando recibió varias reformas, me parece que en ese entonces la Constitución, en el artículo 22, ya hablaba del debido proceso. Claro está que para esa época nosotros éramos un Estado social de derechos, no éramos un Estado constitucional de derechos y justicia como somos en la actualidad. Aquello significaba también un avance significativo y ahí también ya se habló de la figura muy conocida en la actualidad y muy desarrollada
tanto en sede administrativa como jurisdiccional, el denominado debido proceso. Debido proceso que le pone limitaciones a todo mundo que quiere desarrollar un proceso, a la parte que propone, a la que se opone y al juzgador. De tal forma que dentro de ese gran panorama y escenario llamado debido proceso encontramos reglas básicas, fundamentales, que son inalterables, que no pueden quedar a discreción del juzgador ni de las partes procesales. Cuando presento una demanda, en mi demanda como actor defino el objeto jurídico. Establezco cuál es mi pretensión. De pronto, que se declare la nulidad de un contrato, nulidad absoluta o relativa, que se declare la nulidad de la escritura, que se declare la rescisión del contrato, porque de pronto hay una afectación en el precio, se produce una lesión enorme, o que se declare la terminación unilateral del contrato por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes contratantes. En todos esos escenarios, una vez definido el objeto jurídico, yo tengo que saber qué medios probatorios, y tengo que proponer qué medios probatorios voy a construir mi tesis jurídica que se desarrolle en función de la pretensión. No puedo tomar cualquier medio probatorio para justificar, para presentar mi demanda, por así decirlo, de una reivindicación. Yo tengo que saber que de pronto en esta figura de la reivindicación o acción de dominio, tengo que pedir una inspección judicial, que es muy importante. Y si no lo propongo, estoy generándome un perjuicio a corto plazo porque la inspección judicial juega un papel importante para la singularización del bien que está en posesión del demandado y en donde el juzgador toma contacto de la realidad procesal. Doctor, le interrumpo unos minutos, Sí, pues ya bien. tenemos algunas inquietudes de nuestros participantes en este conversatorio. Le leo, por favor, de parte de Patricia Valladares, dice, buenas tardes, doctor, una consulta. ¿Qué pasa si en el auto de calificación de la demanda no hace mención a la prueba solicitada? Ejemplo, solamente dice evacúese la prueba ofrecida por la parte actora, pero no hace referencia a la solicitud de explotación de un audio y video de un teléfono que es entregado por la parte actora, solicitando que dicha prueba sea costeada por el Consejo de la Judicatura por ser una persona de escasos recursos, entre paréntesis, venezolana. Esta es la una pregunta. Le voy a dar a conocer también la otra inquietud, doctor, de parte de Paul Chávez, que dice, pero si el juzgador desestima una prueba valedera o sustancial, ¿cuál puede ser el camino si nos deja sin fundamentos? Esa es la pregunta. Tenemos otra inquietud, pero bueno, después de estas dos respuestas, proseguiríamos, doctor, con las preguntas de los participantes. Muchas A gracias. ver, ok. Empecemos por la segunda, ¿sí? Si me niegan un medio probatorio, obviamente esa negativa va a aparecer en la fase preliminar o en la audiencia preliminar. Es donde se anuncian los medios probatorios. Si el juzgador me niega, ese auto de negativa de medio probatorio es apelable, en efecto diferido, a fin de que posteriormente, cuando exista una apelación ya sobre la resolución que tome el juzgador, ahí deberá la parte interesada articular los argumentos por los cuales justifique que no era procedente la negativa del medio probatorio, en cuyo evento esa apelación, por así decirlo, queda en stand-by hasta que venga la apelación en lo principal y ahí se procesa la apelación en efecto suspensivo o en efecto diferido, según el caso, y el juez de apelación, el tribunal de apelación deberá absolver esa impugnación. Esa sería la respuesta en cuanto a la pregunta, a la segunda pregunta que se me había formulado. Ahora, ¿qué pasa si en la calificación de la demanda se hace una generalidad sobre la oferta probatoria que hubiere formulado el actor?
En esas circunstancias, por eso decía inicialmente que en este tema del COGEB hay que tener una habilidad física y hasta mental permanente, porque en ese momento que recibo la notificación, yo tengo la plena posibilidad de pedir aclaración y ampliación del auto de calificación, en donde voy a observarle al juzgador que no me está atendiendo la viabilidad de un medio probatorio que he anunciado. Por ejemplo, que me complete el auto indicando que se tome en cuenta la práctica de la pericia y que se oficie al Consejo de la Judicatura a fin de que se viabilice la posibilidad de intervenir un perito que no sea costeado por el peticionario porque no tiene los recursos económicos. Tomemos en cuenta que la cuestión económica no puede servir como un instrumento para obstruir el acceso a la justicia. Y eso es un concepto permanente que ya viene desde la Constitución del 98 y hoy es más fuerte la idea de que hay que viabilizar todos los mecanismos para que se practique una prueba que no le deje en indefensión a una de las partes procesales por cuestiones de orden económica. Esas serían las dos respuestas respecto a las inquietudes que se me ha formulado. No sé si existe de pronto alguna otra que merezca la consideración y la respuesta de nuestra parte. Sí, doctor. Tenemos de hecho personas que están levantando la mano. Ya les vamos a habilitar el micrófono también para que por favor participen. Pero si me permiten también otras inquietudes aquí en el chat de parte de Jorge Sarmiento. Doctor Lema, buenas tardes. Por favor, ¿cuál es la diferencia entre prueba nueva y nueva prueba? Esa es una pregunta. Y otra de parte de la abogada Karina Andrade que dice, buenas tardes, ¿dónde está confirmando la asistencia? Y eso sobre todo estaba confirmando la asistencia, pero también saludando y felicitando por este conversatorio. Después de Sí, esta buenas tardes. respuesta, entonces, doctor, ¿qué le parece? Claro que sí, adelante, por favor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si el doctor Lema me escucha y nos ayuda con la respuesta al señor Paul Chávez y la pregunta que le habíamos planteado de Jorge Sarmiento, en este caso, que decía, por favor, ¿cuál es la diferencia entre prueba nueva y nueva prueba? Después de esto, la persona que tiene levantada la mano, pues puede realizar su intervención. Muchísimas gracias. Bien, hay una diferencia y el COGEP sí señala con precisión. Hay prueba sobre hechos nuevos y prueba nueva. Los pruebas sobre hechos nuevos obviamente van a afectar a los fundamentos de hecho propuestos por el actor o a los fundamentos de la contestación a la demanda. Porque no es lo mismo, en función de que el uno altera el antecedente de la propuesta como actor, el otro afecta al antecedente como consecuencia de la contestación a la demanda. Me explico de otra manera. Yo propongo determinados hechos como actor, pero aparece prueba que me cambia los hechos, ¿sí? En cuyo evento hay la posibilidad de proponer prueba. Y lo mismo le ocurre al demandado, que de pronto encuentra una prueba que va a cambiar sustancialmente no los resultados de la resolución, sino va a cambiar los fundamentos de hecho de la parte actora y va a cambiar también la contestación de la parte demandada. Y la otra, la prueba nueva, obviamente esa tiene como consecuencia que de pronto me sirve para conseguir la revocatoria de la resolución ya dictada, pero que afecta a la consecuencia de la decisión del juez, es decir, afecta el producto final del juzgador, que es la sentencia o la resolución.
En cambio, la otra afecta a los antecedentes propuestos por el actor o propuestos por el demandado. Cuando hablo de antecedentes me refiero a la historia jurídica que tiene relevancia en el orden del derecho, es decir, la historia que me cuenta el actor, la historia que me cuenta el demandado, puede terminarse modificando en función de que aparece una prueba que me cambia parte de los hechos, que me cambia parte de la contestación a la demanda. Lo que sí se debe advertir es que el objeto jurídico definido por las partes y consolidado en la audiencia, en la fase preliminar o en la audiencia preliminar o de saneamiento, no puede cambiar, porque el objeto jurídico es prácticamente la esencia, el núcleo de la resolución. Le puede dar otro matiz, pero no le va a cambiar el 100% de la esencia del objeto jurídico. Y la prueba nueva es aquel medio que aparece con posterioridad, como dice el COGEP, de haberse dictado la resolución, y que eso le permite como otro momento procesal para formular prueba nueva, ¿sí? Y en función de eso, de pronto alcanzar la revocatoria o de pronto consolidar la tesis jurídica que fue aceptada en sentencia. Esa sería la explicación respecto a las dos inquietudes que me fueron trasladadas. Muchísimas gracias, doctor Lema. Tenemos la inquietud, estaba levantando la mano el señor Tituaña. Carlos Tituaña, por favor, tiene la palabra. Adelante. Gracias, buenas tardes. Quiero saludar en forma efusiva al doctor Bolívar Lema, distinguido profesional del derecho, maestro. Igualmente quiero saludar a Librería ONU por impulsar el impulso académico. La pregunta va encaminada: ¿qué sucede al momento de la comunidad de la prueba en juicio ordinario? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿qué sucede cuando una de las partes desiste de una de las pruebas? Gracias, doctor Lema. Ya. La primera me parece que me hablaba de la comunidad de la prueba, ¿no? Sí. En efecto, doctor, así Ya, es. me confirma, gracias. Y saludándole, doctor, también de manera muy cordial. Ya llevamos un par de años de conocernos. A ver, dentro del sistema procesal, dentro de la teoría procesal, tenemos varios principios, ¿no? Entre esos principios tenemos el de la comunidad de la prueba, que en la experiencia como juzgador en la Corte Provincial, que tuvo la oportunidad quien hace uso de la voz, y en el libre ejercicio, penosamente tengo que decir, representa un serio dolor de cabeza, porque hay muchos juzgadores que no lo entienden, no lo practican, no lo desarrollan. Y afuera representa un gran problema porque a veces es como pretender hablar en lenguaje chino. Y hay muchos juzgadores que en ocasiones se desayunan de ciertos temas. Cuando se habla del principio de comunidad de la prueba, en resumen significa que los medios probatorios que usted como actor, que los medios probatorios que usted como demandado aportó al proceso, ya no le pertenecen exclusivamente a usted. Ya no le pertenecen. Por ejemplo, propongo como medio probatorio un documento público o privado, según el caso, o una pericia, ¿sí? Y esa ingresa al proceso. Se practica la prueba, ¿no? Hay que advertir también que los medios probatorios, una vez practicados, ya prácticamente se transforman en información de calidad que ingresó al proceso. Cuando usted dice desisto del medio probatorio,
como ese medio probatorio bajo el principio de comunidad ya no le pertenece exclusivamente al que propuso, el otro puede echar mano, por así decirlo, puede aprovecharse de ese medio probatorio si le conviene en función de su tesis jurídica que esté articulando como medio de defensa. Es decir, el uno desiste, sí, perfecto, pero bajo el principio de comunidad de la prueba, si ese documento a mí me sirve como contraparte, yo puedo pedir que se tome en cuenta como medio probatorio, articulando el principio de comunidad de la prueba. Ese principio está desarrollado en el libro que es materia del conversatorio. Y entonces se deberá practicar y se deberá tomar en cuenta ese aporte probatorio. Y si desiste, sí, perfecto, desistió quien de pronto propuso, pero al momento que ingresó al proceso ya le pertenece a la causa y ya se convierte en beneficio para todos. Todos pueden echar mano del beneficio del reporte jurídico que pueda proporcionar aquel medio probatorio. No sé si está cubierto todas las inquietudes formuladas por el doctor Carlos y no, quedamos a disposición de cualquier otra inquietud que se nos pueda trasladar. Muchas gracias, doctor. Mientras nos responde, no sé si hay otra inquietud, pero tenemos acá otro en el chat y nos dicen, ¿se debe calificar una demanda que no se encuentre debidamente fundamentada? Ejemplo, una demanda ejecutiva fundamentada en los artículos 410 y 411 del Código de Comercio. Y por otro lado, la señora o doctora Yolanda Lucrecia le dice, doctor, buenas tardes, felicidades por su excelente obra. Doctor. A ver, nosotros en el ámbito procesal hablamos de errores de hecho y errores de derecho. Los hechos deben ser propuestos por las partes, es decir, la historia jurídica que tiene importancia para resolver la causa, lo que me dice el actor, lo que me dice el demandado. Puede ser que de pronto se me desliza un error al invocar erróneamente un artículo, ¿sí? Entiendo que por ahí va la pregunta. Si invoco inadecuadamente un artículo, eso es subsanable por el juzgador. Eso no me puede impedir, ni debe impedir la calificación de una demanda. ¿Por qué? Porque ahí aparece el principio de iuri novit curia, que dice, que en resumen significa, dadme los hechos, yo te doy el derecho. Es el juez el que tiene que suplir ese error de derecho, no de hecho, porque los hechos corresponden a las partes procesales. La historia que me cuenta el actor, la historia que me cuenta el demandado es exclusividad de ellos. El juez no puede subsanar eso. Pero si se equivoca invocando un artículo que de pronto no corresponde, hay que ver el texto del contenido de la demanda. Es decir, la intención del actor, la intención del demandado al contestar la demanda o al formular la demanda del actor. ¿Cuál es el propósito? Y obviamente lo que tengo que ver es la pretensión. La pretensión prácticamente se puede decir es el resumen de lo que yo cuento como fundamentos de hecho y digo al final yo quiero esto, jurídicamente hablando. Entonces, si ahí se me ha deslizado un error, perfecto, yo como juez tengo que subsanar porque es una obligación. Dadme los hechos, yo te doy el derecho. Iuri novit curia. Está consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí perfectamente se puede subsanar y calificar. Además, ese es un error de orden de derecho perfectamente subsanable y por esos tecnicismos no se puede sacrificar la justicia. Este es un análisis que debe ser desarrollado desde la Constitución, con la Constitución, para la Constitución, como es la naturaleza de un Estado constitucional de derechos y justicia que tenemos en nuestro país. Esa sería
la respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecer a todos y cada uno de los participantes en este conversatorio. Como ustedes muy bien lo han escuchado, tan claro en su exposición, en sus ideas, el doctor Bolívar Lema y Kinga. Estamos hablando en torno a la obra de los momentos probatorios en el Código Orgánico General de Procesos y aspectos teóricos importantes. La sana crítica como sistema de valoración de la prueba. Esta obra publicada por justamente Editorial ONI en su segunda edición, corregida y aumentada. Quizás si hay alguna otra inquietud, por favor, del participante o los participantes pueden, por favor, habilitar su micrófono y directamente también hacer sus preguntas, o si desean, igual pueden escribirla en el chat de este conversatorio. Me olvidé la... Martita, no sé si termino con lo relativo a la sana crítica, que es el punto que no he topado hasta el momento. Perfecto, me parece bien. Y ya me robó la idea, yo le iba a preguntar. Yo no soy abogada, pero sí he estado metida en el mundo del derecho y de las leyes, alguna experiencia de 5 años en la Asamblea Nacional. Algo me dejó ese gusanito de las leyes, pero claro que sí, doctor, seguramente a los participantes también les va a interesar esta propuesta suya. Con mucho gusto, adelante, le escuchamos. El conversatorio prácticamente, usted es la estrella del conversatorio. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. La estrella no soy porque estoy en la tierra, no estoy en el cielo. Bueno, doctor, Esta es era un una broma decir nomás. nomás. Una broma. Ah, Adelante. bueno, usted estuvo en el lugar donde se crean las leyes, ¿no? Así es, así Ah, es. bueno, buena experiencia, buena experiencia. Debe tener mucho conocimiento. También hay errores en la redacción, lo que llaman inadecuada técnica legislativa. Bien, para valorar una prueba, históricamente hemos tenido 3 sistemas de valoración. La llamada prueba tasada y la libre convicción, y hoy la sana crítica. Cada uno de estos sistemas históricamente han servido para establecer una verdad procesal, pero muchas veces plasmada con el subjetivismo del juzgador. Me refiero a la prueba tasada, a la prueba o la llamada tarifa legal, ¿no? Que era establecido el valor probatorio por el legislador. Es decir, el legislador decía, 2 testigos deben convencerle irrefutablemente al juzgador, y el juzgador de ese entonces tenía que aceptar, porque el legislador le había establecido aquello como camisa de fuerza para su razonamiento lógico jurídico que lo expone en la sentencia o la resolución. Pero también tenemos luego, como ese sistema de valoración cae en desuso, aparece la libre convicción. En cambio, esto se le atribuye la valoración exclusiva al juzgador, y el juzgador, lamentablemente, como ser humano proclive a afectos, desafectos, plasmaba bajo el subjetivismo una valoración que no respondía muchas veces a la verdad procesal. Pero esta forma de valoración de la prueba tiene su razón de ser, y quizá para aquella época, no para la actual, tiene su justificativo. ¿Cuál es? El de que se produce la Revolución Francesa y cambian los esquemas jurídicos y políticos del mundo entero, y el juzgador pasa a ser la boca de la ley. Y obviamente por eso es que el sistema de valoración de la prueba que imperaba en ese momento fue de la libre convicción. Le decía al juzgador, si tú crees que está probado, sentencia. Si tú crees que no está probado, dicta una sentencia absolutoria. Pero eso era porque al juzgador se le convirtió en la boca de la ley. Es decir, lo que decía el juzgador era palabra última e irrefutable. Pero esta forma de valoración iba desentendiéndose de la realidad y
impregnando carácter subjetivo de cada juzgador, porque para un juzgador podía estar o no establecida la verdad y para otro no, con los mismos elementos probatorios que se podían tener en ese momento. Cae en desuso eso y aparece la sana crítica vigente en nuestro sistema en materias no penales. En cambio, en materia penal, curiosamente, no está definido la sana crítica. Ahí hay una especie de libre convicción, riesgosa de todas maneras. Pero vamos, en la sana crítica le pone límites al juzgador. Y esos 3 límites son la lógica, la experiencia y el conocimiento. La lógica en que le obliga a razonar adecuadamente, no caprichosamente. La experiencia, no solamente de estar como juzgador, sino la experiencia de la vida misma. Se retroalimenta el juez a efectos de establecer con meridiana claridad qué aporte le proporciona cada medio probatorio. Y la otra es el conocimiento. Un juez con experiencia y sin conocimiento no sirve para juez. Un juez con experiencia, conocimiento, pero que no tenga una lógica en su razonamiento, no sirve para juez. El juez tiene que tener claramente definido en su cabeza que para resolver una causa tiene que echar mano, valerse de la experiencia como juzgador, de la experiencia que dejan los otros procesos y como experiencia de la vida misma. Tiene que ver el conocimiento, tiene que estar en frecuente investigación, asistiendo a capacitaciones, a cursos, a seminarios, para tener una visión distinta a la que nos haya servido como formación de abogados y de estudiantes en las épocas en que nos formamos en aulas universitarias. El derecho cambia sustancialmente como cambia toda sociedad y uno tiene que estar a la par de esos cambios. Y obviamente el conocimiento es permanente y eso nos permite ir abriendo la mente a posiciones que de pronto algún tiempo atrás no tenían cabida en nosotros, pero que dado la fuerza contundente de esos argumentos nos obligan a pensar ya de otra manera. Y la lógica. Juzgador que no razona lógicamente se va a equivocar en la toma de una decisión. El juzgador es el tercero imparcial, que mira con lógica, con experiencia y el conocimiento cada medio probatorio. Un proceso judicial, cuando se plantea una demanda y se contesta la demanda, es como un rompecabezas en donde las piezas están dispersas en la mesa, en el escritorio. Y uno tiene que ir tomando cada pieza procesal para ir ubicándole en el lugar que corresponde y formar la figura jurídica al final para que el juzgador le dé la razón. Y esas piezas jurídicas, esos pequeños instrumentos que sirven para formar la figura jurídica en conjunto, se llaman medios probatorios. Esos medios probatorios tienen que ser valorados con lógica. Y ahí entran las reglas de la logicidad que debe utilizar el juzgador. Razono con lógica. El testigo me dice tal o cual cosa. No puedo yo irme en contra de la información que el testigo me da como retroalimentación para alcanzar la verdad procesal. También el conocimiento. Yo tengo que saber cómo debo valorar ese medio probatorio. ¿Qué antecedente jurisprudencial existe sobre determinada figura? Por ejemplo, tiempo atrás se discutía que la promesa de compraventa no servía como medio para justificar una demanda de prescripción y se decía más bien que era todo lo contrario, que al celebrar una promesa de compraventa se estaba aceptando dominio ajeno. Pasa el tiempo y nuestra Corte Suprema en aquel entonces, y hoy la Corte Nacional, emitió un criterio indicando de que
Si hay una promesa de compra-venta, eso al contrario tiene que entenderse que esa persona entró con ánimo de señor y dueño, se sintió ya dueño de la propiedad sin importar que se haya firmado una promesa de compra-venta. Esto es consecuencia de los cambios y de la experiencia que va dejando el día a día de la administración de justicia. Entonces, miren, ahí están, ahí juega el conocimiento y juega la experiencia de la vida misma y de las realidades procesales que cada causa va dejando como alimentación para resolver luego a futuro causas haciendo mayor justicia, porque eso es lo que interesa al final, ¿no? No solamente una fórmula matemática, que por cierto el proceso no es una fórmula matemática, es una cuestión de orden social en donde están seres humanos disputándose una verdad procesal que solo la puede dilucidar el juzgador a través de las reglas de la sana crítica, conocimiento, experiencia y lógica. Con eso podemos alcanzar una resolución. Y si no estamos de acuerdo, pues hacemos uso de los remedios procesales llamados impugnación, recurso de apelación, de pronto recurso horizontal, ampliación, aclaración, o en otros casos recurso de hecho, recurso de casación, con las particularidades que cada uno de estos recursos tiene por su naturaleza, ¿no? Entonces, con eso cerramos de pronto las ideas sobre el contenido en esencia de la obra. La parte relativa a la valoración de la prueba es un ejercicio mental y al final podemos concluir que la sentencia es el producto final del razonamiento lógico jurídico que hace el juzgador al resolver una causa estableciendo la verdad procesal y proclamando justicia. Muy bien, una charla súper didáctica, muy clara, sencilla. Muchísimas gracias, doctor, por este conversatorio. Seguramente todos nuestros participantes, la gente que se ha conectado a través de esta invitación virtual, seguramente se quedarán con preguntas pendientes, pero queremos indicarles también que probablemente vamos a planificar un segundo conversatorio con usted igualmente para absolver más inquietudes y ya lo coordinaremos también con Editorial ONI, así que de nuestro lado queremos agradecer a cada uno de los participantes, los que se conectaron también a través del chat, aquellos que de pronto tienen inquietudes, pues ya habrá una segunda ocasión, otro conversatorio con el doctor Bolívar Lema. A usted, doctor, pues agradecerle por su participación, por esta nutrida y súper didáctica charla, este conversatorio acerca de la obra, recordarles la obra de los momentos probatorios en el Código Orgánico General de Procesos y aspectos teóricos importantes, la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, segunda edición corregida y aumentada por el grupo editorial ONI. En esta despedida y en este agradecimiento también, por supuesto, tenemos las palabras de la ingeniera Margarita Míguez, representante del grupo editorial ONI. Margarita, en la parte final ya de este conversatorio. Luego me regala un segundito. Sí. Siga, doctor, con mucho gusto. Sí, sí, doctor, sí. Tranquila, ya también vamos a despedirnos en la parte final con usted. No, siga la ingeniera. Bueno, en todo caso, lo que yo quería decirles es que agradezco, reitero los agradecimientos a todos los participantes en este conversatorio. Y como les dije en un principio, pues seguiremos con nuevos talleres, nuevas obras, lanzamientos también de toda nuestra serie de Grupo Editorial ONI. Siempre bienvenidos a las órdenes y doctor, siga por favor. Bien, gracias. El segundo es para informarles, en pocas semanas tenemos la posibilidad ya y certeza más bien de publicar la obra sobre las excepciones en el COGEP. Y también viene la obra que es una recopilación de 2 becas obtenidas por la Universidad Andina Simón Bolívar, denominada La buena fe procesal en materia penal y la constitucionalización del derecho, que son obras de gran significado y que esta última ha merecido beca por investigación por la Universidad Andina Simón Bolívar, a quien tiempo atrás
fue estudiante de esa gran universidad, de la cual nos ha servido mucho porque nos abrió el panorama, y yo diría, incluso manera de un gráfico, nos abrió el cerebro a un mundo diferente del derecho y que nos ha permitido caminar acertadamente, plasmando las ideas iniciales de la Universidad Andina y hoy transformándolos en libros para conocimiento de todos y enriquecimiento del mundo del derecho que tanta falta nos hace. De mi parte agradezco a todos, a usted, Martita, a la ingeniera Margarita y al público que asistió y a las inquietudes que nos trasladaron. Estaremos en otra oportunidad, claro está, siempre prestos a dialogar, porque esto es lo que nos apasiona y esto es lo que nos alimenta y nos da vida, en definitiva, a quienes decidimos ser abogados por convicción. Muchas gracias a todos. Un Muchísimas abrazo. gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Solamente un minuto, si no nos dejan, por favor, para agradecer a las personas que se han conectado. Están felicitándole, doctor. Creo que es necesario y justo hacerle conocer. Cristina Hortensia, gracias, doctor, excelente ponencia. Karina Andrade, excelente ponencia. Saludos cordiales desde la provincia de Chimborazo, Riobamba. Nelson Quesada, muchas gracias. Y bueno, Poli Sánchez, Lorena, gracias por la invitación al conversatorio. Éxitos en su libro. Ahora sí, sin más, nos despedimos. Un gusto haberlos conocido, compartir este conversatorio y será hasta nuestro próximo encuentro. Una buena tarde para todos y para todas. Buena tarde para Gracias, todos. buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.